Con respecto a la histología, nosotros vamos a decir que la unidad funcional por excelencia del riñón es el nefrón o la nefrona. ¿Y cómo está formado? Está formado por el corpúsculo renal y por el sistema de túbulos o el sistema tubular. ¿Tá? Son dos partes que nosotros tenemos que hablar. Primero de todo, les quiero decir que cada segmento del túbulo es una clase de una hora diferente, ¿sí? Hay muchísimo para hablar acá y lo vamos a hablar junto con las patologías de cada segmento, ¿sí? Lo que les quiero recalcar hoy es que el túbulo, el sistema tubular, está dividido en tres porciones principales, digamos. El túbulo proximal, el asa de Henle, y a partir de aquí, todo el resto, digamos, es la nefrona distal, que está formado a su vez por el túbulo distal y el túbulo colector a partir de aquí, ¿sí? Recuerden que si nosotros dividimos, hacemos una división aquí. Discúlpenme por mi dibujo, ¿sí? Lo que está por arriba sería la corteza y lo que está por debajo sería la médula renal. Nosotros habíamos dicho anteriormente que en la corteza lo que nosotros encontrábamos era glomérulos, muy importante para las biopsias, ¿sí? Si nosotros hacemos una biopsia y no vemos glomérulos es porque el corte probablemente sea de la médula, ¿sí? No es muy representativa. ¿Estamos? Entonces en la corteza teníamos los glomérulos, teníamos el túbulo proximal, y también teníamos el túbulo distal en la corteza y la porción cortical del túbulo colector, ¿sí? En la médula lo que nosotros teníamos era principalmente asa de Henle y la porción medular del túbulo colector. El túbulo contorneo proximal, se los pongo con número 1 aquí, reabsorbe más o menos el 65% del agua y sodio que le llega, ¿sí? Agua y sodio que le llega. Ahora, también reabsorbe otros elementos, otras sustancias como por ejemplo el bicarbonato, el fósforo, la glucosa, ¿sí? El potasio, aminoácidos, también reabsorbe calcio, en fin. ¿Para qué yo les digo todo esto? El primer motivo es el siguiente. La disfunción del túbulo proximal, que es frecuente en la práctica clínica, solamente que es subdiagnosticada, ¿sí? La disfunción del túbulo proximal, cuando la disfunción es total, se la llama síndrome de Fanconi. ¿Qué es el síndrome de Fanconi? Y te lo van a preguntar. Es un síndrome provocado por la disfunción generalizada del túbulo proximal, en donde no se absorben estas sustancias, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a manifestar este paciente? Si les dije que el túbulo proximal reabsorbe bicarbonato, el paciente con Fanconi va a tener acidosis, una acidosis metabólica hiperclorémica con anión GAP normal, ¿sí? Ya les voy a explicar con más detalle, no se asusten ahora, ¿sí? Pero el paciente va a tener una acidosis. ¿Por qué? Porque va a tener bicarbonaturia, bicarbonato en la orina, bicarbonaturia. Estos pacientes van a tener también fosfaturia. ¿Estamos? Estos pacientes van a tener glucosuria o glicosuria, como ustedes lo quieran llamar. Estos pacientes van a tener aminoaciduria y se van a desnutrir. ¿Estamos? Este síndrome puede ser provocado por muchas patologías, por ejemplo, amiloidosis, mieloma, síndrome de Sjögren, algunas nefritis intersticiales crónicas, la nefropatía por tenofovir, ¿sí? Que es un fármaco que toma el paciente con HIV, por eso en el consultorio de infectología se lo sigue al paciente que toma tenofovir con fosfato, se le mide el fósforo en la orina, ¿sí? Para ver si no está teniendo un síndrome de Fanconi. Ahora, otra cosa que yo les quiero decir acá, que el túbulo contorneo proximal, ¿sí? Al igual que el asa de Henle, sobre todo en la parte gruesa de Henle, gasta mucha energía, ¿sí? Gasta mucha energía. Entonces, el túbulo contorneo proximal va a ser el blanco principal de la necrosis tubular aguda en las patologías que cursan con hipoperfusión renal. Llámenle shock cardiogénico, shock séptico, el que ustedes lo quieran llamar,
¿sí? Las estructuras que más se van a ver afectadas, el túbulo contorneo proximal y el asa de Henle principalmente. ¿Por qué? Porque tienen más mitocondrias, reabsorben más soluto. Ya les voy a hablar más adelante cuando hablemos de la parte funcional, ¿eh? Otra cosa importante que les quiero decir acá es con respecto al asa de Henle. El asa de Henle básicamente la dividimos en tres partes, ¿sí? Una porción descendente fina, ¿eh? En donde se va a, digamos, el fluido tubular se va a hacer más hipertónico. Recuerden que el asa de Henle está directamente relacionada a su función a mantener un intersticio hipertónico. ¿Eh? Es a través del mecanismo de contracorriente que el asa de Henle mantiene el intersticio hipertónico para varios motivos, para varias funciones, ¿sí? Por un lado, ustedes recuerden que yo les había dicho que a partir de la arteriola eferente, que es esta que está acá, esto que está acá es el glomérulo, ¿sí? Arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente. La arteriola eferente emite unas ramas que va a formar los capilares peritubulares que necesitan de un intersticio hipertónico para reabsorber los solutos que vienen desde aquí, ¿sí? Nosotros decimos que el intersticio debe mantenerse hiperosmolar. Si acá arriba es alrededor de 300 milismoles por kilo, acá abajo es alrededor de 1200 miliosmoles por litro o por kilo, ¿sí? Por litro, mejor dicho. ¿Estamos? Entonces, el fluido tubular, cuando se dirige a través del asa de Henle, en esta parte acá, es permeable al agua. ¿Estamos? Es permeable al agua, pero no es permeable a los solutos, no es permeable al sodio. ¿Sí? Es impermeable a los solutos, pero permeable al agua. Entonces, el fluido tubular se va a hacer progresivamente más hipertónico, llegando a los 1200 miliosmoles por litros en esta parte de la curva del asa de Henle, ¿sí? Ahora, cuando el líquido tubular comienza a avanzar por el asa de Henle, en la parte fina del asa de Henle se comienza a ser permeable a solutos e impermeable al agua, permeable al sodio, por ejemplo. Acá en la parte fina, digamos, los solutos siguen el gradiente de concentración de manera pasiva. ¿Estamos? De manera pasiva. Entonces esto que está acá va a comenzar a generar el sodio, un ambiente intersticial hiperosmolar, ¿estamos? Para mantener el intersticio hipertónico. En el asa, en la porción gruesa del asa de Henle, el sodio se va a reabsorber de manera activa, ¿sí? De manera activa a través de un transportador, ¿sí? Que se los pongo acá, que es el famoso transportador sodio, potasio, 2-cloro, ¿sí? Este transportador es demasiado importante, yo no les voy a poder hablar en este video porque es muy extenso, pero es el sitio de acción de la furosemida, por ejemplo. Los diuréticos como la furosemida actúan, bloquean a este transportador, dificultando o impidiendo la absorción de sodio, potasio y 2-cloro. ¿Estamos? Los famosos diuréticos del asa de Henle, ¿sí? Ahora, el túbulo distal, a la nefrona distal formada por el túbulo distal y el túbulo colector, les llega una orina que está muy diluida. ¿Por qué? Porque recuerden que en la porción ascendente los solutos se reabsorbieron, entonces les quedó una orina muy diluida en esta parte. El fluido tubular acá es diluido. El túbulo distal y el colector van a ser los encargados de los ajustes finos, ¿sí? De concentrar o diluir la orina según las necesidades del organismo. Entonces, el fluido que les llega acá es un fluido, digamos, pongámosle acá 280, 290 miliosmoles por litro, ¿tá? Al fluido tubular. El túbulo distal tiene varias funciones, ¿sí? Por un lado, el túbulo distal, se los pongo acá en 2, existe un transportador que es sensible a los diuréticos tiacídicos, como por ejemplo la hidroclorotiazida, que va a reabsorber más o menos el 5% del sodio y el agua que les llega.
¿sí? Y entre paréntesis, por favor, yo no les había dicho acá, el porcentaje de agua y sodio reabsorbido en el asa de Henle es más o menos 25%. 65% en el proximal, 25% en el asa de Henle y 5% en el distal. Y como les voy a decir a continuación, 5% en el colector. ¿Estamos? Ahora, a pesar de que este segmento de la nefrona es donde, digamos, en términos de porcentaje se reabsorbe menos sodio y agua, es aquí donde se realizan los ajustes finos. Es aquí donde se encuentran los mayores determinantes de si la orina final va a ser concentrada o diluida, ¿sí? Este canal sensible a diuréticos tiacídicos reabsorbe sodio y agua, como les dije hoy, ¿sí? La hidroclorotiacida bloquea a este transportador. En el túbulo distal, no está representado acá en este dibujo, pero en el túbulo distal también existe la mácula densa. El epitelio tubular se modifica, se hace cilíndrico y forma la mácula densa que va a formar parte del aparato yuxtaglomerular, que ya se los voy a hablar a continuación. El túbulo distal también es el sitio de mayor control del metabolismo del calcio a partir de la paratormona, o la PTH, la hormona paratiroide, ¿sí? Es el principal sitio de regulación, el túbulo distal, ¿tá? Con respecto al túbulo colector, recuerden que se divide en una parte cortical y una parte medular. La porción cortical del túbulo colector es el sitio de acción de la aldosterona. Recuerden que la aldosterona aumentaba la absorción de sodio, ¿sí? Y excretaba potasio e hidrogeniones, ¿sí? Bien, el túbulo colector distal por otro lado, el túbulo colector medular es el sitio de acción de la ADH, ¿sí? La ADH, hormona antidiurética, ¿sí? Va a provocar el upregulation de unos canales llamados aquaporinas, que son literalmente unos poros que van a permitir, digamos, el pasaje solamente de agua, pero no solutos. Si tenemos mucha acción de la ADH, muchas acuaporinas, la orina va a estar muy concentrada porque el agua, el líquido se va a reabsorber dejando solamente los solutos. Existe una enfermedad que es el síndrome de secreción inadecuada de ADH, en donde hay un exceso de la acción de esta hormona, y el paciente, digamos, va a tener hiponatremia, va a tener una hiponatremia con una orina muy concentrada. Esto es muy importante que nosotros entendamos. ¿Estamos? Ahora, va a haber, por el contrario, en el otro polo, va a haber una enfermedad llamada diabetes insípida, que puede ser nefrogénica o central, en donde no va a haber acción de la ADH. Entonces ese paciente no va a poder reabsorber agua. El paciente se va a deshidratar, va a tener una poliuria, y ese paciente va a tener una orina muy diluida y va a tener hipernatremia. El sodio va a estar muy alto en la sangre. Es muy importante que entendamos esto. Bien, de los túbulos hay muchísimo más para hablar, pero vamos a concentrarnos un poco más en los glomérulos en este momento. Vamos entonces con la histología. Recuerden que el nefrón estaba formado por el sistema tubular y el corpúsculo renal, o corpúsculo de Malpighi. Anteriormente se lo conocía de esa forma, ¿sí? Este es mi dibujo de un corpúsculo renal. Si ustedes tienen un dibujo mejor, mándenmelo por Instagram, por favor, así yo mejoro mis presentaciones. El corpúsculo, a su vez, estaba formado por la cápsula de Bowman y el glomérulo. El glomérulo, que es esto que está acá, ¿sí? Es una estructura vascular modificada y es muy interesante, ¿sí? Es una red de capilares entremezclados, entrecruzados entre sí, que recibe sangre arterial de la arteriola aferente y drena también en una arteria, que es la arteriola eferente. Recuerden que después la arteriola eferente va a dar a los vasos peritubulares, los vasos rectos medulares, en fin. Ahora,
Esto que está acá en punto sería la cápsula de Bowman representado, ¿tá? Fíjense, los capilares glomerulares se entrecruzan entre sí. Y entre el medio de estos capilares glomerulares existe el mesangio, formado por las células mesangiales y el tejido, digamos, y la matriz mesangial. El mesangio, las células mesangiales tienen varias funciones, pueden actuar, ya sea, tienen una función contráctil, responden a sustancias vasoactivas, provocando su vasoconstricción. Sería el equivalente a la musculatura lisa de un vaso sanguíneo, que provoca constricción, provoca disminución del diámetro del vaso. Bueno, el mesangio podría hacer lo mismo en los capilares. También podría eliminar algunas toxinas que se escapan de los capilares, fagocitar y eliminar esas toxinas. ¿Estamos? Los capilares glomerulares tienen una característica muy importante que nosotros vamos a hablar a continuación. Fíjense, acá tenemos un dibujo un poco más, digamos, un poco más ampliado, una imagen, hicimos un zoom al glomérulo, y vemos que de este lado está la arteriola aferente, esto sería el tufo capilar glomerular, ¿tá? La arteriola eferente, esto que está acá sería la cápsula de Bowman, ¿tá? Y esto que está acá sería el túbulo contorneo proximal con sus bordes en cepillo, ¿sí? Para hablar de la histología y de su correlación fisiopatológica, tenemos que entender algunos conceptos básicos. Esto que está acá es la membrana de filtración glomerular, extremadamente importante. Nosotros sabemos que por minuto, el riñón recibe más o menos 1200 mililitros de sangre por minuto. ¿Sí? De esos 1200 mililitros de sangre, si nosotros recordamos que el componente líquido, que sería el plasma, de la sangre corresponde más o menos al 50-55%, eso es equivalente a más o menos, redondeando, ¿sí? 600 mililitros. ¿Estamos? Lo que se va a filtrar, lo que va a atravesar la membrana de filtración glomerular, ¿sí? Ya les voy a contar qué es esa membrana. Es más o menos 120 mililitros por minuto. De nuevo, de los 1200 mililitros por minuto que le llega, que representa más o menos 20% del gasto cardíaco, 1200 mililitros por minuto, 600 mililitros o 650, que sería 55% más o menos, representado por el plasma. De esos 600 mililitros de líquido, de plasma que le llega al tufo capilar glomerular, se va a filtrar 120 mililitros, ¿sí? Que es más o menos 15-20%. ¿Qué es este 15-20%? Es la fracción de filtración. Es el porcentaje de plasma que le llega al glomérulo que es filtrado por la membrana de filtración glomerular. Y para entender esto tenemos que entender que esa filtración depende de las presiones. Ya se los voy a contar a continuación. Ahora, antes de hablar de eso, nosotros tenemos que entender el concepto de cómo se filtra. Y para entender eso tenemos que ver la membrana de filtración glomerular. ¿Cómo está formada la membrana de filtración glomerular? Está formado por tres elementos. Células endoteliales, en rojo acá, ¿sí? La membrana basal y la hendidura de filtración. ¿Qué es esa hendidura de filtración? Se los adelanto acá. Borro este podocito acá para que se entienda mejor. Entre dos podocitos existe un espacio, que es este espacio que está acá. Ese espacio tiene más o menos 30 nanómetros. Ese espacio acá se lo llama hendidura de filtración glomerular, como vamos a ver a continuación. Con respecto a las células endoteliales, y se los pongo aquí, ¿sí? Las células endoteliales tienen esta estructura. Tienen unas fenestraciones, es un epitelio fenestrado. Forma estos canales, ¿sí? Por donde van a poder pasar solamente algunas sustancias y no otras. Estos canales acá tienen más o menos entre 50 o 70, depende de donde ustedes lean, entre 50, 70 a 100 nanómetros.
¿Estamos? Entonces todo lo que sea mayor a estas fenestraciones no van a poder pasar. ¿Y quiénes no van a poder pasar? Los glóbulos blancos, por ejemplo, que tienen más o menos 12, 14 micras, ¿sí? Los glóbulos rojos, que tienen más o menos 8 micras, no van a poder pasar. Las plaquetas, que tienen 2, 3 micras, ¿eh? Todas esas sustancias no van a poder pasar. Ahora, ¿quiénes sí van a poder pasar? Van a poder pasar, por ejemplo, el agua, el sodio, magnesio, potasio, o sea, los electrolitos, ¿sí? Van a poder pasar los aminoácidos y otros nutrientes. Va a poder pasar también la glucosa. La albúmina también va a poder pasar. La albúmina tiene más o menos 6, 7 nanómetros, ¿eh? Entonces la albúmina va a poder pasar por aquí. ¿Estamos? Es muy importante esto que está acá. ¿Por qué? Yo les dije acá que los glóbulos rojos, por ejemplo, los glóbulos rojos no pasan, no son filtrados. Ahora, hay algunas glomerulonefritis, en donde se produce un depósito de inmunocomplejos por debajo del endotelio, ¿sí? Imagínense acá, ¿sí? Se produce depósitos de inmunocomplejos subendoteliales y se destruye el lado endotelial de la membrana basal y también las células endoteliales. Entonces, en ese momento, imagínense un anticuerpo subendotelial aquí. ¿Estamos? O contra la membrana basal endotelial, y si ustedes lo quieren llamar de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Esto va a provocar un síndrome llamado síndrome nefrítico. Y la característica al examen de orina del síndrome nefrítico era la presencia de eritrocitos, ¿sí? O glóbulos rojos dismórficos, entre muchas otras alteraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a destruir la membrana basal que está por debajo del endotelio, se va a destruir la célula endotelial, los glóbulos rojos van a pasar, todavía le va a quedar otras partes de la membrana para el eritrocito atravesar, entonces ellos se van a deformar y van a provocar glóbulos rojos dismórficos. Los glóbulos rojos dismórficos se van a acumular acá, se van a mezclar con la proteína de Tamm-Hofmann que existe en el contenido del túbulo y van a formar los cilindros eritrocitarios que se van a ver en la orina, ¿sí? Cilindros eritrocitarios, glóbulos rojos dimórficos, típico de la lesión subendotelial o endotelial. Los anticuerpos antimembrana basal glomerular pueden estar asociados a un síndrome que es el famoso síndrome de Goodpasture. El síndrome de Goodpasture, además de haber anticuerpos antimembrana basal glomerular, hay anticuerpos que se dirigen contra la membrana basal de los capilares pulmonares. Entonces el paciente va a tener hematuria y hemoptisis, el típico síndrome pulmón-riñón. El lupus también puede dar esto, depósito de inmunocomplejos aquí. En el caso del anticuerpo antimembrana basal no son inmunocomplejos, sino son anticuerpos que atacan directamente a estos vasos, pero el depósito de inmunocomplejos acá también puede provocar lesión. ¿Sí? Bien, es importante entender esto. Ahora, vamos a hablar un poco de la membrana basal. Fíjense, la membrana basal tiene 3 láminas, ¿sí? La lámina interna o también llamada lámina rara interna, ¿sí? Que sería el lado subendotelial, que está por abajo del endotelio. La parte externa sería la lámina externa o lámina rara externa, que está por debajo del epitelio. A esto se lo llama el sitio o el lado subepitelial o membrana o lámina rara externa, ¿sí? Subendotelial, subepitelial. Ahora, nosotros en el medio tenemos la lámina densa. La lámina densa es importante que nosotros entendamos. Se los pongo acá. La lámina densa está formada principalmente por proteínas de colágeno. Y si nosotros la vemos en el microscopio electrónico, vemos que ese colágeno tiene a su vez un dominio colágeno propiamente dicho y tiene otro dominio globular, ¿sí? Que tiene más o menos este aspecto acá, que es el dominio
dominio globular no colágeno o simplemente dominio no colágeno. Este colágeno es el colágeno tipo 4. ¿Y por qué yo les estoy diciendo esto? Porque esto se pregunta mucho, es pregunta de residencia, pregunta de final de carrera, pregunta de medicina interna, pregunta de reumatología, de nefrología, ¿sí? Fíjense, los anticuerpos que yo les hablé anteriormente, los anticuerpos, pongan acá un anticuerpo, ¿sí? Anticuerpos antimembrana basal glomerular, se dirigen contra el dominio no colágeno del colágeno tipo 4. Así se pregunta, es muy fino, pero así se pregunta, es pregunta de examen, ¿tá? Este es el anticuerpo que genera, digamos, el síndrome nefrítico, destruye la membrana basal, produce una reacción inflamatoria que termina destruyendo el endotelio y genera hematuria, hematuria de origen glomerular, como yo les hablé anteriormente. ¿Estamos? Otra cuestión importante de la membrana basal está, digamos, recubierta por cargas negativas, por proteínas, proteoglicanos, separan sulfato, ¿tá? Tiene cargas negativas. Entonces, la membrana basal, que según algunos autores funciona, digamos, como un gel, en donde las sustancias tienen que atravesar con mucha dificultad cuando son más grandes, ¿tá? Pero también podría funcionar como una barrera aniónica. Por eso nosotros decimos que la membrana de filtración glomerular tiene dos tipos de barreras. Una barrera mecánica, que depende del tamaño de las fenestraciones, de la hendidura de filtración, y también tiene una barrera, digamos, aniónica, una barrera eléctrica, ¿sí? Al tener una carga negativa, las sustancias como por ejemplo el sodio, que es positivo, el potasio, el calcio, etc., van a pasar con mucha facilidad. Ahora, las sustancias como por ejemplo, les pongo así, como que rebotan, ¿tá? Como por ejemplo la albúmina. La albúmina es una proteína negativa, ¿sí? Entonces, negativo con negativo se repele. Algunos modelos experimentales ponen en duda esto, pero hasta ahora se acepta en la mayoría de los libros que esta barrera aniónica repele a las proteínas albúmina, fibrinógeno, inmunoglobulina, ¿sí? Porque si fuera por el tamaño, la albúmina tiene 6, 7 nanómetros, ¿tá? Esta es una N, nanómetros, ¿tá? Entonces, por el tamaño podría pasar. Ahora, la barrera polianiónica repele esto. ¿Estamos? Bien, es importante que entendamos estos. Ahora, con respecto a los podocitos, ¿qué podemos decir? Voy a borrar un poco esto. Fíjense, el tercer componente de la membrana de filtración estaba formado, digamos, por el espacio que hay entre los procesos podocitarios. Yo no les había dicho hoy, esperé para decirles ahora, pero los podocitos emiten como unas prolongaciones, ¿sí? Que agarran o abrazan como si fueran pulpos, entrecruzan y abrazan como si fueran pulpos a los capilares glomerulares. Eso lo hacen a partir de sus procesos podocitarios. Existen procesos primarios, secundarios, algunos libros dicen terciarios, pero en fin, los procesos podocitarios, que son como unas prolongaciones, abrazan en forma como si fueran un pulpo a los capilares, ¿tá? Entre el medio de esos procesos queda este espacio que es la hendidura de filtración, que tiene 30 nanómetros, ¿sí? Que forma como una barrera mecánica al pasaje de elementos mayor a ellos. Ahora, entre dos podocitos también existen uniones, vamos a poner así, acá, uniones proteicas llamadas de diafragma. Son los diafragmas podocitarios, formados por una proteína llamada nefrina. Existen enfermedades autoinmunes que forman anticuerpos que destruyen a la nefrina. Existen enfermedades genéticas en donde el paciente nace defectuoso de la nefrina. Para poder entender lo que ocurre cuando se daña el podocito y los diafragmas, vamos a imaginar a la albúmina, ¿sí? Yo le dije que la albúmina tiene más o menos, vamos a dibujar la albúmina acá, tiene más o menos 6 nanómetros, ¿sí? 6 nanómetros.
En condiciones normales pasa muy poca albúmina, es insignificante la cantidad de albúmina que pasa a la orina, 20 miligramos en 24 horas, sí, es muy poco. Ahora, imagínense que la albúmina esté intentando pasar por su tamaño, pueda pasar por algún motivo, ¿sí? Aumentan las presiones aquí en el capilar, en fin, intenta pasar la albúmina. La albúmina queda atrapada, queda colgada acá como si fuera un mono, ¿sí? Queda colgada acá de este diafragma, la nefrina. La nefrina permite el pasaje de sustancias o de elementos que tienen entre 6 y 9 nanómetros. ¿Tá? Ahora, tiene el tamaño justo para la albúmina. Ahora, como a la albúmina le cuesta pasar por el tamaño y también le va a costar mucho por la carga negativa de la membrana basal, ¿sí? Los podocitos también están recubiertos por una carga negativa, por proteínas de carga negativa. Entonces, por eso la albúmina le va a costar pasar tanto. La albúmina se va a quedar atrapada acá. Y otra cosa que hacen los podocitos para esa albúmina que logró llegar hasta aquí es fagocitar. Los podocitos tienen unas proteínas transportadoras, cubilinas, megalinas, que lo que hacen es, digamos, transportar a las proteínas como la albúmina que quedan atrapadas en el diafragma. Entonces, entendiendo esto, nosotros sabemos que si tenemos una lesión o una injuria a nivel podocitario, ya sea en la nefrina o en la hendidura, en los procesos podocitarios, ¿sí? La injuria podocitaria o la podocitopatía va a llevar a proteinuria. Fíjense qué importante entender todo esto. Entonces, la lesión de la membrana basal o del endotelio generalmente se manifiesta con hematuria, síndrome nefrítico. También se puede manifestar con proteinuria, ¿tá? No es tan matemático, pero es más para entender un poco, ¿sí? Ahora, la lesión de los podocitos o de la hendidura de filtración o de las nefrinas del diafragma se va a manifestar con proteinuria y síndrome nefrótico. Estos son conceptos fisiopatológicos, yo sé que es pesado, pero la ventaja de internet es que podés rebobinar, podés poner stop para preparar un café, comer alguna cosa y seguir viéndolo, ¿sí? Si tenés alguna pregunta, déjame en los comentarios, mándame por Instagram la foto viendo el video, recordá de inscribirte al canal y seguirme en las redes sociales, ¿sí? Por último, en la clase vamos a hablar de qué ocurre con las presiones y cómo se regula el filtrado glomerular. Es importante, ¿sí?